interesting because a lot of different writers, songwriters are going to be writing for me. And La princesa Stephanie siempre ha sido la oveja negra de la familia real monegasca, pero casi nadie habría esperado el último y desgarrador acontecimiento en el lecho de muerte de su propio padre. Stephanie Marie Elisabeth Grimaldi es la hija menor del príncipe Rainiero III de Mónaco y de la famosa actriz de Hollywood que se convirtió en princesa, Grace Kelly. El príncipe Rainiero llevó una vida extraordinaria. Heredó el trono de Mónaco, se casó con un ícono del cine y a pesar de fumar 60 cigarrillos al día, se convirtió en uno de los monarcas europeos con el reinado más largo. Como si no fuera suficiente atraer la atención por ser miembro de la familia real, los padres de Stephanie tenían una manera única de romper con la norma. Sus planes de boda causaron un gran revuelo mediático y la prensa la calificó como la boda más esperada del mundo. El evento en sí se convirtió en un espectáculo gigantesco. Tras la ceremonia civil privada, la celebración religiosa se transmitió en vivo al día siguiente por televisión. La audiencia fue abrumadora. Más de 30 millones de personas en todo el mundo sintonizaron para presenciar la boda del siglo. Muchos niños luchan por estar a la altura de las expectativas de su familia, y la princesa Stephanie probablemente no fue una excepción. Quizás no ocupaba el primer ni el segundo lugar en la línea de sucesión al trono, pero su ambiciosa familia aún esperaba que destacara. Recibió una educación de primer nivel y estudió numerosas actividades extracurriculares, entre ellas danza clásica, piano, gimnasia y equitación. A pesar de su carácter cálido, ingenioso e inteligente, rápidamente se ganó la reputación de ser una auténtica niña rebelde, o como su madre la llamaba en francés, un enfant terrible. Como la hija menor de la familia, podría haber sido un caso clásico del síndrome del Benjamín, o tal vez simplemente se rebelaba contra las estrictas ataduras de su infancia elitista. Cualquiera que fuera la razón, la madre de la princesa Stephanie desaprobaba profundamente su comportamiento, que con los años se volvió cada vez más desenfrenado. La princesa Grace era una disciplinaria estricta que no dudaba en castigar físicamente a sus hijos, mientras que las palabras severas bastaban para poner en orden a su hijo Alberto. Supuestamente Kelly golpeaba a su hija Carolina día por medio, pero entonces, el 13 de septiembre de 1982, la vida de la princesa Stephanie cambió en un instante. La joven de 17 años y su madre viajaban juntas de regreso desde Rock Agel cuando ocurrió lo impensable. Su madre sufrió un derrame cerebral al volante y perdió el control del coche. Cundió el pánico. Stephanie, que iba en el asiento del copiloto, intentó desesperadamente tomar el volante y hacerse con el control, pero fue en vano. El vehículo derrapó. Cayó por un barranco de 120 pies de altura y se estrelló violentamente. El mundo pareció detenerse. Stephanie salió con una fisura en las vértebras cervicales y una leve conmoción cerebral, pero su madre sufrió heridas mucho más graves. Con lesiones severas en el cerebro, el tórax y el muslo, la princesa Grace agonizaba. En un acto de desesperación, el príncipe Rainiero tomó la decisión de desconectarla de los aparatos que la mantenían con vida. El dolor era insoportable. 5 días después, la princesa Grace fue enterrada, pero Stephanie, aún marcada física y emocionalmente por la tragedia, no pudo asistir al funeral. El accidente y sus consecuencias la habían destrozado por completo. La princesa Grace era adorada en todo el mundo, por lo que la noticia de su repentina muerte conmocionó al planeta entero. Pero entonces comenzaron los rumores.
Aunque los informes oficiales del accidente confirmaron que su madre iba al volante, pronto se difundió la teoría de que la joven princesa Stephanie era en realidad la conductora y responsable de la muerte de su madre. Este rumor se propagó como un incendio, ya fuera porque no sabía cómo lidiar con su trauma o porque decidió conscientemente ignorar los chismes. La princesa Stephanie se negó en un principio a hablar públicamente sobre el accidente y mucho menos a comentar los rumores sobre la muerte de su madre. Tras recuperarse de sus heridas físicas y emocionales, la joven independiente decidió tomar su propio camino y seguir sus intereses en el mundo de la moda. Se formó en Christian Dior antes de probar suerte como modelo y diseñadora de trajes de baño. Incluso lanzó su propia marca de perfume llamada Stephanie. Sin embargo, no todos estaban contentos con sus iniciativas. En particular, su padre, el príncipe Rainiero, supuestamente estaba disgustado porque su hija real estaba monetizando su atractivo físico. Quería que se detuviera. Sus tácticas comenzaron de manera inofensiva. Le cortó la mesada. Pero cuando eso no funcionó, amenazó con quitarle el pasaporte. La tensión entre padre e hija escaló mientras el mundo entero observaba. Así que la ambiciosa princesa decidió cambiar de rumbo. Para una princesa puede parecer inusual perseguir una carrera como cantante de pop, pero la princesa Stephanie tuvo un éxito sorprendente. Su canción en francés, Ouragan, y la versión en inglés, Irresistible, se convirtieron en éxitos internacionales, y Ouragan llegó a ser uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos en Francia. Sin embargo, su éxito no duró. A pesar de sus triunfos iniciales en la música, su carrera comenzó a tambalearse después de su último álbum. Las críticas negativas y las bajas ventas afectaron gravemente su trayectoria musical. Aunque prestó su voz a Michael Jackson para su éxito mundial In the Closet, no fue reconocida por su contribución. En cambio, apareció en los créditos como Mystery Girl, y durante años nadie supo que ella había participado en la canción. En 1989, la princesa Stephanie finalmente decidió poner fin a los rumores sobre el accidente que le había costado la vida a su madre. Negó todas las afirmaciones de que ella estuviera al volante del vehículo y habló abiertamente sobre lo dolorosas que habían sido esas mentiras para ella. Pero los escándalos no cesaron. La princesa Stephanie vivió una serie de romances en su juventud, pero fue su relación con su guardaespaldas, Daniel Ducret, la que acaparó los titulares. Los dos iniciaron un romance en 1992 y pronto se enamoraron. Sin embargo, este no sería un cuento de hadas. Resultó que Ducret no estaba realmente libre cuando comenzó su relación con la princesa. Su novia estaba embarazada de 6 meses en ese momento. No es de extrañar que el padre de la princesa Stephanie desaprobara esta relación. La tensión entre el príncipe y su hija enamorada era inevitable. Poco después, Stephanie decidió que quería casarse con Ducret y le pidió permiso a su padre. Pero el príncipe Rainiero no estaba nada entusiasmado con la idea y se negó rotundamente. Por supuesto, su testaruda hija no se dejó disuadir tan fácilmente. A pesar de la desaprobación de su padre, continuó con la relación. Durante su romance, la princesa Stephanie tuvo 2 hijos con Ducret. Louis, quien nació solo 10 meses después del hijo de la exnovia abandonada de Ducret, y Pauline. Como los padres no estaban casados, los niños fueron considerados ilegítimos y por lo tanto quedaron fuera de la línea de sucesión al trono de Mónaco. Sin embargo, la princesa Stephanie nunca perdió la esperanza de que su padre cambiara de opinión y le permitiera casarse con Ducret. Lo que finalmente lo llevó a ceder sigue siendo un misterio.
tal vez, fueron las súplicas constantes de su hija, las caritas inocentes de sus nietos, o el hecho de que tuvo que someterse a una cirugía de doble bypass. Sea como sea, el príncipe Rainiero finalmente cedió, y el 1 de julio de 1995, la princesa Stéphanie se casó con Daniel Ducruet. Esta boda fue más que la unión de dos personas. Legitimó a sus hijos. Luis y Pauline ahora eran oficialmente parte de la línea de sucesión del Principado de Mónaco. Parecía que la vida de la princesa Stéphanie finalmente tomaba un rumbo positivo, pero su sueño se desmoronó tan rápido como se había construido. En 1996, los paparazzi captaron a Ducruet coqueteando con una mujer llamada Muriel Moll-Huitman, más conocida como Miss Pechos Desnudos de Bélgica. ¿Qué vio en ella? Cuando las fotos de su aventura aparecieron en los tabloides italianos, el escándalo se desató. Para una princesa que había luchado tanto por casarse con Ducruet, esta traición debió ser un golpe devastador. El 4 de octubre de 1996, el matrimonio fue oficialmente disuelto. La dramática historia de su amor terminó en ruinas, y la princesa Stéphanie quedó nuevamente sola. El siguiente escándalo en la vida de la princesa Stéphanie no tardó en llegar y estalló ese mismo año con el nacimiento de su tercera hija, Camille. Sin embargo, esta vez la princesa se negó a revelar la identidad del padre de la niña. Inmediatamente se sospechó del jefe de seguridad de la princesa, John Raymond Gottlieb, y con el tiempo Camille confirmó que él era su padre. Pero esto no significó que la familia de Stéphanie reconociera oficialmente a Camille. Debido a una antigua norma, la hija menor de la princesa, que no tenía culpa de nada, quedó en desventaja. A diferencia de sus hermanos mayores, Camille no tiene derechos al trono de Mónaco, ya que sus padres nunca se casaron. Sin embargo, tal vez esta exclusión sea una bendición, al mantenerla alejada del intenso escrutinio público. Pero la incansable y desafortunada en el amor princesa Stéphanie pronto se enamoró de otro hombre, un entrenador de elefantes llamado Franco Knie. En 2001 surgió la chispa entre ellos después de conocerse en el Festival Internacional de Circo de Montecarlo. A pesar de que Knie ya estaba casado, comenzaron un romance. Una vez más, la princesa Stéphanie cruzó los límites de lo convencional y optó por una vida colorida y poco convencional. No pasó mucho tiempo antes de que hiciera las maletas y se uniera a Knie y su circo, viajando en una caravana con sus 3 hijos. Su hija Pauline incluso tuvo la oportunidad de participar en algunos números de circo. Sin embargo, esta relación tampoco duró. Apenas un año después, la princesa Stéphanie y sus hijos regresaron a Mónaco. Otro capítulo, lleno de drama y desamor en su agitada vida, llegaba a su fin. Las aventuras amorosas de la princesa Stéphanie a menudo causaron tensiones en su familia, y su próximo romance no sería la excepción. El elegido no era otro que el mayordomo de su padre, Richard Lucas, y además un mayordomo casado. Aunque anteriormente ya había tenido relaciones con hombres casados, esta vez su hermana Caroline quedó horrorizada. La princesa Caroline estaba completamente harta de presenciar las escapadas amorosas de su hermana de 37 años y, según se dice, la acusó de ensuciar el nombre de la familia con sus fracasos románticos. Finalmente, Caroline le dio un ultimátum a su padre. Aunque la familia Grimaldi asistía cada año al baile de la Cruz Roja, este año todo cambiaría. Horas antes del evento, Caroline declaró furiosa que no participaría mientras su hermana estuviera presente. La princesa Stéphanie estaba decidida al asistir, pero al final Caroline se salió con la suya. La familia prohibió a Stéphanie asistir al baile.
se podría pensar que la princesa Stephanie, como miembro de la dinastía Grimaldi, había ganado la lotería cósmica. Sin embargo, tal vez sobre ella pese un oscuro y retorcido acontecimiento del pasado. Según la leyenda, toda la familia Grimaldi está maldita. En el siglo XIII, el príncipe Rainiero I supuestamente secuestró y abusó de una hermosa virgen, quien, en busca de venganza, recurrió a la brujería. La hechicera maldijo al príncipe, a toda su familia y a todas las generaciones futuras con las palabras: «Ningún Grimaldi encontrará verdadera felicidad en el matrimonio». Quizás esto explique la mala suerte de la princesa Stephanie en el amor, o quizás solo sea superstición. Irónicamente, si Caroline odiaba la idea de que su hermana estuviera con un mayordomo casado, seguramente quedó en shock cuando se enteró de que Stephanie se había enamorado de otro artista de circo. Menos de un año después, Stephanie se enamoró del acróbata portugués Adams López Pérez. Pero, a diferencia de su escandaloso romance con el mayordomo, esta relación fue más que un simple amorío pasajero. Para el gran disgusto de Caroline, la princesa Stephanie se casó con el acróbata el 12 de septiembre de 2003. Sin embargo, la felicidad no duró mucho. La pareja se divorció al año siguiente, en 2004, y el dolor no cesó. Pocos meses después de su segundo divorcio, el 6 de abril de 2005, Stephanie perdió a su padre, quien había sufrido durante mucho tiempo problemas cardíacos, renales y pulmonares. Los hijos enterraron a su padre junto a su madre en la tumba familiar, en la misma iglesia donde ambos se habían casado en 1956. Pero, como si la pérdida de su padre no fuera lo suficientemente dolorosa, pronto Stephanie también sentiría la dureza de su última voluntad. Siempre había sido la oveja negra de la familia, pero lo que Rainiero le dejó en su testamento rozaba la traición. Por razones desconocidas, la excluyó casi por completo de su herencia. En lugar de eso, dejó la mayor parte de su fortuna multimillonaria a sus hermanos mayores, Caroline y Alberto. Stephanie solo recibió el 1% de su patrimonio. A pesar de su reputación como enfanta terrible, Stephanie no se considera una rebelde. «No me veo como una rebelde», declaró una vez, pero, por supuesto, todo depende de lo que uno considere normal. Lo más importante es ser feliz con lo que uno ha decidido por sí mismo. La princesa Stephanie ha vivido innumerables altibajos, marcados por la pérdida, los escándalos y decisiones poco convencionales. A pesar de los muchos reveses y del peso, a veces abrumador, de su apellido, siempre se ha mantenido fiel a sí misma. Ha seguido su corazón, incluso cuando eso significaba desafiar las expectativas de la etiqueta real o la voluntad de su familia. Al final del día, Stephanie es un símbolo de resiliencia y autodeterminación. Una mujer que, pese a todos los obstáculos, no solo ha forjado su propio camino, sino que también ha tenido el coraje de defender sus decisiones. Desde fuera, su vida puede parecer caótica y rebelde, pero en el fondo, lo único que siempre ha buscado Stephanie es la felicidad personal y encontrar la plenitud en el amor, aunque el camino para lograrlo haya sido